La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno, qué hermoso poder dirigirnos a ustedes en esta hermosa noche, luego de tener nuevamente unas complicaciones en el sistema de video. Pero ya estamos con ustedes. No sé si ya posiblemente cada uno de ustedes podrán sintonizarnos en la misma para poder entonces compartir con cada uno de ustedes en esta noche. En esta noche vamos a hablar sobre el tema los ángeles, prácticamente el ministerio de los ángeles. Es el tema que vamos a desarrollar en esta noche, esperando pues que podamos sacarle el mismo provecho de la misma como tal en esta noche. Quiero pues considerar una escritura que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo número 1, los versos 13 y 14, Hebreos 1, 13 y 14, que lee de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para el servicio al favor de los que serán herederos de la salvación? Repito nuevamente, Hebreos 1, 13 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para el servicio al favor de los que serán herederos de la salvación? Fíjese que ese verso bíblico que hemos tomado en esta noche, yo quisiera que usted lo pudiera comprender. He recogido varias versiones para así mismo, para que ustedes tengan una mayor comprensión y escuchemos cómo dice esa versión. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles: siéntate a la derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar, y sirven por causa de los que heredarán la salvación. Cuando podemos comprender mejor este verso bíblico, primeramente está hablando sobre la deidad de Jesucristo. El autor de los Hebreos ciertamente por el espacio de 7 veces habla de este mismo verso en Hebreos, y también el Salmo 110 también lo habla. Pero ¿por qué el autor de los Hebreos habla continuamente, amén, sobre la situación de que no había ninguno de los ángeles le había dicho que iba a poner a sus enemigos sobre el estrado de sus pies? Porque existía la tendencia donde muchos comenzaron a adorar ángeles. Y por ello entonces el autor de los Hebreos quiere resaltar, amén, el señorío y la deidad de Jesucristo en el libro de los Hebreos. Por ello entonces, cuando él resalta, y a ninguno de los ángeles le había dicho esto, pero también dice que los ángeles son espíritus administradores al favor de los que van a heredar la salvación del Señor. Es a saber que usted, oiga, que guarda su salvación con temor y temblor, usted que sabe que cómo puede escapar si descuida una salvación tan grande. Para usted, estos ángeles han sido diseñados para el servicio y para guardarle, como nos dice la Escritura, para que nos guarden en todos nuestros caminos y para que nuestro pie no tropiece en piedra, dice la Escritura. Aquí, como les dije, el autor de los Hebreos por 7 ocasiones habla sobre esta misma cita, pero es más que suficiente para demostrar, vuelvo y digo, la divinidad del Señor Jesucristo, la superioridad por encima de los ángeles.
Todavía hay personas que también quieren comparar a Cristo, amén, en como que fue creado en un momento dado. Pero sabemos que la Escritura no dice nada de ello, amén, y qué triste de aquellos que prácticamente quieren poner a Cristo o excluirlo prácticamente de lo que asimismo es Dios en el nombre del Señor. Primero vamos a hablar sobre la situación que los ángeles existen para el servicio de Dios y por lo menos vamos a hablar de 5 maneras que existen para el servicio de Dios y cómo lo realiza. Primeramente, el Salmo 103, versos 20 y 21 nos dice: bendecid a Jehová todos vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová todos vosotros, todos sus ejércitos. Este salmo ciertamente está hablando que una de las características de los ángeles es bendecir, adorar al Señor. Cuando recorrimos la escritura, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, podemos ver allí, amén, la adoración a Dios de los ángeles en el nacimiento de Cristo. Cuando lo podemos ver ciertamente en otros aspectos de la vida cotidiana de Israel, lo podemos ver como personas que prácticamente decían: no, yo no puedo recibir la adoración, adora a Dios. Pero el verso bíblico nos dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Y a saber, Dios le da un orden a los ángeles y rápidamente la ejecutan. Fíjense cómo dice la versión Dios viviente concerniente a este verso bíblico: alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Cuando podemos ver, entonces podemos subrayar que nos enfatiza sobre los ángeles que adoren a Dios, que son poderosos para ejecutar los planes de Dios y que están atentos al mandato de Dios para ellos ejercerlo. Fíjense la obediencia que tiene cada uno de ellos al sometimiento de Dios, ciertamente, y que le sirven para hacer su voluntad. Quiere decir que estamos viendo a través de este verso bíblico, primeramente del Salmo 103, cómo se efectúan los ángeles en la adoración. Segundo, tenemos que hablar que los ángeles aparecen, de diferentes formas, amén, dependiendo del orden de la creación. Por ejemplo, la escritura nos dice en Mateo capítulo número 28, el verso número 3, que cuando Cristo resucitó hubo un gran terremoto, porque un ángel dice, amén, que descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hablaba yo a veces que nosotros también tenemos que aprender a que los problemas, porque la piedra representaba un problema en aquel momento, hay que parándonos encima de ella. Y estos ángeles, cuando Cristo resucitó, removieron la piedra y dice que se paró encima de ella, pero que dice que el aspecto de ese ángel era como un relámpago, que tenía vestidos blancos y dice que los vestidos eran como la nieve. Es a saber, allí estamos viendo, amén, la forma en la cual se ve este ángel. En algunos otros casos los podemos ver que casi se confunden con los mismos hombres aquí en la tierra. Podemos recorrer tanto de ello. Ahora, la organización o estructura con diferentes niveles de autoridad que tenían los ángeles lo presenta Colosenses capítulo 1, verso 16. Así como Efesios capítulo número 6, amén, habla de principados, de los huestes celestiales de toda maldad. También hay ángeles, los ángeles santos o buenos que podemos llamarle. Colosenses dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra,
visibles o invisibles. Y ahí entonces pone un orden jerárquico, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea que todo lo que fue creado para sí mismo, para Cristo. Cuando usted mira los contextos, está hablando sobre la resurrección, Jesucristo primogénito de los que resucitaron. Amén, el primero ciertamente como tal. Pero este verso bíblico nos está diciendo de que todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra, invisibles e invisibles. O sea, lo que hay en los cielos es lo invisible y lo que está en la tierra es lo visible prácticamente. O sea, eso es lo que lo quiere comparar el verso bíblico como tal. Ahora también los ángeles visibles, como hemos hablado, ¿qué diferencia existe entre los tronos y los dominios, entre los poderes y las autoridades? La palabra emplea entonces, oiga, son casi sinónimas las que presenta este verso bíblico. Se trata entonces de la diferencia de un grado de poder o de la diversidad de regiones en las que ejercen las influencias los ángeles, amén, en situaciones jerárquicas o ascendentes ciertamente, o descendentes también podría también realizarse por lo que dice el verso bíblico. Pero el verso bíblico también habla de tronos y son aquellos pues espíritus, es decir, los serafines, los querubines, amén, los ángeles normales, amén, que ya mismo vamos a entrar en ellos para hablar de cada uno de ellos, que ministran en el trono de Dios, que son dominios y que asimismo se ocupan en un momento dado del espacio del trono de Dios que está a su alrededor, como podemos decir que son ángeles, oiga, ardientes. Amén. Vamos, no quiero adelantarme ciertamente a lo que queremos hablar, pero ciertamente estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de los serafines. Los serafines son los que están alrededor del trono de Dios. Amén. Esa palabra zafat del término griego que quiere decir quemar, amén, o arder, amén, que dan testimonio de la santidad de Dios, porque en Isaías capítulo 6, verso 2, dice que estaban por encima del Dios del cielo que estaba en su trono y que cada uno tenía 6 alas, con 2 volaban, con 2 tapaban sus ojos y con 2 cubrían sus pies. De ahí, oiga, en una ocasión dimos un estudio bíblico concerniente a cómo esos serafines tapan su vista, cómo honran ciertamente a Dios, amén, alrededor de su trono, que no cesan de decir santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Es a saber que ellos están testificando allí en el trono de Dios que la tierra está llena de la gloria de Dios. Y a veces nosotros no podemos ver gloria de Dios, amén, porque posiblemente tenemos nuestra vista puesta en otras cosas, pero allí esos ángeles testifican ese aspecto como tal. Amén. Y estamos hablando, como les dije, de serafines. Ahora vamos a hablar de los querubines. Los querubines, amén. Fíjense que cuando vamos a Génesis capítulo número 3, verso 24, amén, en la creación, cuando nuestros padres pecaron contra Dios, Dios entonces mandó, dice, a un ángel al oriente del huerto, un querubín, con una espada encendida, oiga, que se revolvía por todos lados, dice, para guardar el camino del árbol de la vida. Porque Dios dijo, no sea que el hombre extienda su mano y entonces su pecado lo perpetúe para siempre. Y allí podemos ver los querubines como guardianes, amén, de la propiedad de Dios. Amén. Lo podemos ver allí también, oiga, cuando se constituyó, por ejemplo, el arca del pacto o el arca, perdón, del tabernáculo. Allí pusieron 2 querubines, amén, en la construcción que se hizo, formando una sola pieza en la cubierta del propiciatorio, y estaba dispuesto, y dice que había un querubín
que estaba cara a cara uno con el otro, ciertamente, y que estaba en los extremos allí como tal, que simbólicamente estaban guardando entonces los objetos sagrados del tabernáculo, pues oiga, la cubierta del arca del pacto en aquel momento. O sea que los vemos siempre a los querubines como protegiendo la propiedad de Dios o lo que es de Dios en un momento dado. ¿Cuántas veces posiblemente nosotros hemos sido protegidos? Amén, porque Dios envía a un querubín diciendo hay que proteger. Y ya mismo vamos a ver el caso de Daniel, que entonces tendremos que hablar no de querubines ni de serafines, sino de arcángeles. Y al hablar de arcángeles, estamos hablando de esa expresión. Cuando hablamos de arcángel, el término se refiere a ángeles de alto rango, como Gabriel y Miguel, ciertamente. Ángeles que, oiga, que velan por ciertas naciones, de las cuales, oiga, se les llama, amén, príncipes, y se les asigna, oiga, misiones especiales. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1, allí podemos ver Miguel, amén, el arcángel protector de Israel en aquel momento. Y sabemos en la oración también de Daniel lo que ocurrió también en aquel momento. Pero Judas, fíjense cómo nos dice Judas 9. Judas 9 nos dice, amén, y prestemos atención, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es a saber que Miguel estaba allí porque Satanás, si hubiera podido conquistar el cuerpo de Moisés para que el pueblo de Israel le adorara, amén, porque eso es lo que hace el enemigo, presentando y tratando de quitar la figura de Dios del medio para que nosotros entonces deshonremos a Dios. Pero qué bueno que Dios dice en Éxodo capítulo 20, amén, que no te adorarás ni te inclinarás a nadie, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en, amén, sino a Dios. Es a saber, porque dice que yo soy Jehová fuerte y celoso como tal. Dios detesta la idolatría porque quiere usurpar prácticamente, amén, a Dios de la vida. Allí entonces en ese verso 9 nos dice que contendían por el cuerpo de Moisés. Y en aquel momento Miguel no pudo preferir palabras contra el rey de Persia, es a saber, Satanás en aquel momento, sino que le dijo, yo no puedo ejecutar nada por encima de ti, porque tú tienes una autoridad, aunque está fuera de la voluntad de Dios. El Señor te reprenda, porque Dios es el que asume, amén, la autoridad sobre aquellos que están sobre poderes y es el que juzga en momentos dados como tal. Ahora, por otro lado, también podemos ver la influencia, como les dije, que tienen los ángeles en las naciones en sus asuntos. Hablé de Daniel en el capítulo 9, también en el capítulo número 10 y el capítulo número 12 también. Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es a saber que Miguel intervino para ayudar en aquella guerra que había entre ángeles. Sí, entre ángeles caídos. Amén. Sobre el reino de la maldad y el reino de la luz admirable de Cristo. Amén. Existente como tal. Estamos hablando ciertamente de los ángeles buenos. No vamos a hablar sobre la situación. Eso sería para otra ocasión. Ahora, fíjese que el verso 13 de Daniel capítulo 10 se le había opuesto el príncipe del reino de Persia, así como Miguel, que es el, amén, el príncipe, amén, de Israel, el ángel encargado de la nación de Israel. El autor aquí podemos ver que habla de una lucha entre ángeles como tal, como les dije anteriormente.
popularmente, oiga, por unas naciones y otras. Hay referencias en la escritura sobre este aspecto cuando usted va al libro de Isaías, capítulo 24, verso 12. Amén, allí nos señala, amén, como tal, y en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, verso 7, que también nos hace énfasis sobre esas luchas espirituales como tal, que las podemos ver entre ángeles. O sea que esto es un ejemplo claro tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Oiga, que los demonios se oponen siempre al propósito de Dios. ¿Cuántos demonios querrán oponerse al propósito de Dios en tu vida? Pero qué bueno que, como el ángel le dijo a Daniel, eres muy amado, y aunque tú has estado intercediendo, hay ángeles que están peleando por ti. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que dice la escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Porque el reino de Dios está también organizado por diferentes rangos y puestos, principados, autoridades, poder y señorío. Como lo vemos en Efesios capítulo 1, verso 21, que también nos habla también de lo mismo, que sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Así que Gabriel y Miguel, como les dije, tienen autoridad sobre, amén, los ángeles que se encargan de ministrar en los asuntos de Dios tocante a la nación de Israel, amén, como le hemos hablado a base de estos versos bíblicos. A la misma vez, los ángeles todavía están activos, amén, en el propósito de Dios para contigo y para conmigo, ciertamente. Y un caso real lo vemos en Hechos capítulo 8, verso 26. Felipe estaba en una campaña predicando, amén. Las almas se estaban convirtiendo, y dice que un ángel del Señor le habló a Felipe, le dijo, levántate y vete al sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, que el cual es desierto. Hay un hombre que hay que, amén, predicarle. Y dice que aquel etíope estaba leyendo la escritura, amén, y Felipe se le acercó, ¿entiendes lo que lees? O sea, que los ángeles estaban allí, amén, primeramente, y le habló a Felipe. Quizás eso no es muy usual hoy en día, que digan que un ángel me habló. Amén, pero lo podemos ver en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que ángeles le hablaron en momentos dados, gloria a Dios. Ahora, allí nos habla que Esteban, en un momento dado, en aquel discurso, hablaba que también se le apareció a Moisés en la zarza también un ángel. Estamos hablando de Hechos capítulo 7, versos 28 al 30, ciertamente por ahí, gloria al nombre del Señor. Felipe está recibiendo el mensaje. También lo podemos ver en Hechos capítulo número 12, cuando Pedro estaba custodiado con cepos en las manos y en los pies en la cárcel, y que al otro día Herodes quería sacarlo, amén, para asimismo matarlo, como había hecho con Jacobo, amén, para hacerle un favor a los judíos en aquel momento. El ángel ciertamente le despertó, ponte la sandalia y ponte el manto, que vamos a salir de aquí. Y allí Pedro llegó hasta la casa de, amén, María, y oiga, le decían, y cuando él toca, decían que era posiblemente el ángel de Pedro, pero no, Pedro estaba a la puerta porque hubo un ángel que lo rescató y lo sacó de la cárcel en aquel mismo momento. Amén. ¿Cuántas veces posiblemente los ángeles Dios ha utilizado para librarnos, para cuidarnos en todos nuestros caminos? Y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta porque el mundo invisible, como hablamos ahorita, de las cosas invisibles y visibles, gloria al nombre del Señor, en la tierra y en el cielo como tal. Ahora fíjese que en Hechos capítulo 12, verso 23, nos dice la escritura que el pueblo aludía
ante Herodes, voz de Dios y no de hombre. Y dice que cayó una plaga y un ángel dice que permitió la plaga en Herodes y dice que fue comido a gusano en aquel instante. Es un pasaje un poquito oscuro, pero eso es lo que dice la escritura y a veces tenemos que buscar un poquito más de la misma. En otras palabras, amados hermanos, los ángeles dan instrucciones, nos han ayudado, como nos dice, hemos hablado que a Felipe le ayudó para que corriera en ese viaje, amén, y corriera el camino que tenía de correr. Hemos visto cómo el Señor ha trabajado a través de cada uno de los distintos ángeles. Ahora, los creyentes, tú y yo, los que vamos a heredar la salvación de Dios. Sí, cada uno tiene su propio ángel. Yo entiendo que es así. El Salmo 91, un salmo que muchos de ustedes les gusta, versos 11 y 12, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que tu pie no tropiece en piedra y que te guarde en todos sus caminos. A mano, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Por eso fue que Satán, cuando tentó a Cristo, le dijo, lánzate, amén, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Y Jesús dijo, a tu Dios adorarás y a él solo servirás, le dijo a Satanás. Pero el texto bíblico que hemos tomado de cabecera en esta noche, ese verso 14 de Hebreos capítulo número 1, habla y dice, pues, amén, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Vuelvo y recalco lo que se estaba viendo allí, eran que querían poner la personalidad de Cristo como uno de los ángeles, pero el autor de los Hebreos, por 7 repeticiones de este verso bíblico en el libro de los Hebreos, está diciendo que él es superior a los ángeles. Amén. Y qué bueno que a través de la escritura podemos ver cómo lo recalca el autor de los Hebreos, que los ángeles son simplemente espíritus administradores al favor de los que heredarán la salvación. Cristo ya brindó la salvación y ahora nos ha dejado no simplemente el Espíritu Santo para que nos ayude, el Paracleto de Dios, sino también ángeles que están alrededor nuestro para protegernos y guardarnos. Lo vemos fácilmente, amén, cuando la escritura nos habla en el libro de Daniel capítulo 10, versos 18 y 19, que dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor, amén, porque me has fortalecido. La escritura nos dice que cuando Cristo estuvo en la tentación, vinieron ángeles y le fortalecieron. La escritura nos dice en el huerto del Getsemaní que cuando su sudor era como gotas de sangre, vinieron ángeles y le fortalecieron. Y nos dice también la escritura en el libro de Lucas, capítulo 16, el verso 22, que aconteció que murió también el mendigo y ángeles también lo llevaron al seno de Abraham cuando asimismo, amén, Lázaro murió. Mas sin embargo, lo que dice del rico rápidamente, y el rico murió y fue sepultado. ¿Qué diferencia en decir que ángeles fueron llevados por el seno de Abraham? ¿Cuántos en esta hora están partiendo a la eternidad con Cristo? Y amén, vienen ángeles, amén, que los llevan hacia las mansiones celestiales prometidas para ti y para mí. Qué hermoso entonces en esta noche ver que a través de este corto estudio bíblico hemos visto que los ángeles están al favor tuyo y mío y que Dios tiene
bajo control toda la circunstancia. Si nosotros pudiéramos ver la presencia del Espíritu Santo, los ángeles, si pudiéramos abrir nuestros ojos como Dios le permitió a Esteban, que abrió los ojos y dice, veo, amén, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ciertamente nosotros estaríamos, oiga, que no tendríamos ningún temor a ninguna circunstancia, pero en esta noche el Señor te está diciendo, confía, y como le dijo el ángel, amén, también a Daniel, le dijo, muy amado, amén, esfuérzate, aliéntate, recobra fuerza, amén. Y qué bueno que Daniel dijo, me he fortalecido. El Señor quiere también fortalecerte. La paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y sea con todo lo que posee. Bendiga a Dios a todos los hermanos que asimismo han podido llamar. Vamos a mirar por aquí el hermano Edwin Castro desde Miami. Dios te bendiga. Ofit, amén. Qué bueno, Romero. Amén. Ariel Babilonia, Santivere, Jenny Vaz Castro, qué bueno. Luz Pérez, Luz, amén. María Nieves, Amira Omar, qué bueno. Omar Ávila, amén. Dios te bendiga. Hermana Melissa, Dios te bendiga. Ada Ruiz, Dios te bendiga. Norca Pagán, Dios le bendiga. Amén. Qué bueno. Amén. Dice que oremos por José Daniel Muñoz. Amén. Que está en el hospitalizado. Lo vamos a incluir en el nombre del Señor. Joel Vélez, el vicepresidente de los Heraldos de Cristo. La hermana Ada González. La hermana Elba Cruz. Dios te bendiga. Amén. Aguilda Rivera. Dios te bendiga. Qué bueno. Amén. Luz Pérez. Elías Vélez. Oiga, nuestro presidente capellán de la Universidad Acreditadora de Capellanes. Oiga, que nos habla de las graduaciones del 15 de mayo a las 10:30. Amén, de la mañana. Amén, en Florida, en Ceiba. Vamos a ver de qué, si podemos tener la oportunidad de ir por allí en el nombre del Señor. Jessica. Amén. Nancy Cruz, Dios te bendiga. Amén. A la misma vez, ¿quién más? Oiga, realmente, Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te presento, Señor, esta vida que ha solicitado la oración para que tú intervengas, Señor, al favor, Señor, de tu Hijo en esta hora, Daniel Muñoz. Que tu gracia sea sobre él, poniendo tus manos de salud y haciendo un milagro para la gloria y honra tuya por Cristo Jesús. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Hacia adelante en el nombre del Señor.